Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a la ducha fría, espero que estéis estupendamente y preparados para comentar algunas ideas un poco polémicas y un poco más profundas a lo que solemos tratar en este canal. Y es que ante todos los eventos que están ocurriendo ahora mismo, sobre todo con el tema de Ucrania y Rusia, pero especialmente también que estos eventos hayan sucedido después de una pandemia y parezca que estamos inmersos en una espiral de negatividad, ¿no?, que nos condiciona y que nos deja con una actitud bastante pesimista respecto al mundo y la esperanza. Hoy me gustaría tratar estos temas, ver si el mundo realmente está condenado, si hay algo más allá que nos pueda generar ilusión, y también hablar sobre un tema que creo que es muy importante y del que últimamente parece que nadie es consciente, y es que el odio siempre genera odio. No podemos esperar cambios de comportamientos positivos a través del odio o mediante la utilización del odio como un recurso para obtener esto. Hay algo que la mente humana, en lo que la mente humana es experta, y es en crear atajos e intentar interpretar la realidad de una forma mucho más sencilla de lo que realmente es. Y en este sentido tenemos un maniqueísmo muy insertado en nuestras cabezas. El maniqueísmo es una corriente religiosa que lo que decía, o lo que afirma, es que hay dos polos opuestos que están en constante lucha, que son el bien y el mal. Y este maniqueísmo lo que hace en nuestras mentes es que tendamos a pensar todo en estos términos, en términos de bien y mal, en términos de cosas que son nuestros aliados o nuestros amigos, o que por el contrario son nuestros enemigos. ¿Qué ocurre? Que si bien este maniqueísmo puede ser bastante útil en algunos momentos en los que la exposición de ciertos caracteres positivos o negativos son muy evidentes, lo que hace también es que tendamos a juzgar y hacer juicios morales constantemente respecto a todo lo que nos rodea. Estamos todo el rato diciendo eso es bueno, eso es malo, eso es positivo, eso es negativo. Esa persona es buena o esa persona es mala. Tenemos unos mecanismos que crean atajos para poder hacer ese tipo de afirmaciones, porque a nosotros nos vienen muy bien. No nos gusta hacer el esfuerzo de ver que detrás de esa bondad tal vez haya algunos intereses un poco más malignos, o que detrás de esa maldad sí que pueda haber cierta bondad o ciertos aspectos positivos, porque eso ya implica admitir que estábamos equivocados a la hora de hacer nuestro primer juicio, algo que se nos da realmente mal, cambiar nuestras opiniones, y también implica hacer un esfuerzo de tener que investigar e indagar respecto a aquello que estamos juzgando, y eso es algo que no se nos da muy bien. Desgraciadamente, este maniqueísmo, esta interpretación del bien y el mal, de lo bueno y lo malo, en la que yo también caí en el pasado. De hecho, en mis primeros vídeos es curioso cómo algunas veces hago referencia a este bien y el mal, ¿no? Y ahora lo veo y digo, joder, te faltaba ahí indagar un rato, pero bueno, para eso estamos, para progresar y para vernos a nosotros mismos en el pasado como esa persona carente de conocimientos que tenemos ahora. Si esto no ocurre, deberíamos revisar un poco lo que estamos haciendo, ¿no? E intentar ampliar nuestros horizontes y nuestras perspectivas. Pero bueno, el caso es que este maniqueísmo lo que hace es que tendamos a crear enemigos en común para sentirnos parte de algo. Una de las cosas también que ocurre y lleva ocurriendo desde siempre es que las personas nos afianzamos más las unas con las otras cuando tenemos enemigos en común, cuando sentimos que tenemos una lucha que luchar. Y esto lo estamos viendo hoy en día con muchísimos fenómenos, con muchísimas corrientes y con muchísimas ideologías que les encanta acusar y culpar a cosas que ellos han decidido que son los enemigos, para poder afianzarse en esa pertenencia de grupo y para tener un sentimiento de que si hacen esto, si hacen X, van a obtener Y. Que Y es un mundo mucho mejor y mucho más idílico, en lo que ellos consideran como negativo ha desaparecido y está completamente controlado.
De todas formas, se nos olvida que aquí es donde entran todo este proceso mental que muchas veces nos ahorramos de indagar y salir de esos moldes establecidos que tienen ciertas ideologías y que en mi opinión pueden ser bastante tóxicos y bastante peligrosos porque dependen de esas líneas y esos patrones, y que si tú te sales de esos patrones, pues ya no formas parte de esa ideología, ¿no? Y por eso creo que es muy conveniente analizarlas, investigar sobre ellas, conocerlas y coger lo mejor, pero nunca encerrarse en las paredes de estas ideologías, porque ninguna de ellas trata la realidad en su totalidad. Ninguna de ellas lo hace. Muchas de ellas además están fundadas en épocas pasadas en las que la tecnología y interconexión y la globalización ni siquiera estaban presentes y era imposible concebir el mundo como tal, y ahora mismo pues tenemos una realidad muy distinta, ¿no? Esto ocurre pues con el budismo, con el estoicismo, que te dicen algunas formas de actuar que en el momento podían aplicarse y hoy en día seguramente puedan aplicarse, pero no comprenden la complejidad de la realidad que hay hoy en día. Sin embargo, tendemos a olvidar con mucha facilidad que todo el mundo lucha por aquello que considera correcto, por aquello que considera que es bueno, bien para él mismo, bien para su familia, bien para su país, bien para su entorno, para la situación global, etcétera, etcétera. Nadie lucha por algo, ni nadie se esfuerza por algo pensando que está haciendo el mal, pensando: hoy me apetece fastidiarme a mí mismo, me apetece fastidiar a mi familia, quiero luchar porque mi pareja esté peor, quiero luchar porque mi país esté peor. Eso no ocurre, no es la forma en la que funcionamos, no estamos dispuestos a esforzarnos por hacer cosas perjudiciales y malas. Siempre actuamos en busca de un beneficio, ya sea propio o ya sea para las personas que están a nuestro alrededor. La cosa es que ser consciente de eso implica el proceso costoso que he comentado antes, de ser capaces de ver la bondad, de ser capaces de ver la razón en aquello que nosotros ya hemos calificado como negativo, como malo y como perjudicial. Y eso es algo que nos cuesta una barbaridad. La cosa es que si nosotros intentamos imponer nuestro bien, aquello por lo que sentimos que deberíamos luchar porque es lo correcto para nosotros, porque no olvidemos que todo son interpretaciones de la realidad, sobre todo en temas de bueno y malo y de ideologías, de formas de ver el mundo. Si nosotros intentamos imponer nuestra forma de ver el mundo a los demás, imponer, digo, o sea, un proceso que no es dar a conocer, me refiero a imponer, y utilizamos métodos como la violencia, el ataque, el miedo y demás prácticas que lo que hacen es no respetar la individualidad y las opiniones de la persona que tenemos delante, las cosas no van a mejorar. No vamos a poder lograr lo que nosotros queremos mediante la vía rápida del ataque y de dejarnos llevar por nuestras emociones hacia ciertas personas y tratar de acusarlas y someterlas. Y esto es algo que hemos visto hoy en día. Bueno, lleva ocurriendo mucho tiempo, pero claro, ahora con las noticias y con la globalización esto está mucho más expuesto. Y vemos como muchas corrientes y muchas ideologías tratan de imponerse y de no respetar las opiniones del otro, calificándolas como estúpidas, como negativas, como irracionales, y tratando de imponer sus límites, lo que hemos comentado antes, a personas que son muy distintas a ellas. Y esto ocurre, pues por ejemplo, ahora mismo se me ocurre el tema del veganismo, por ejemplo. No comer carne ni comer productos de origen animal, que es algo muy respetable, pero hemos visto como hay personas dentro de este veganismo que lo que hacen para intentar convencer a los demás es llamar asesinos a la gente, ¿no? Rechazarlas porque consumen productos de origen animal. Y cuando hacen eso, cuando te dicen tú eres un asesino porque estás haciendo esto, la respuesta que tiene la persona que está siendo atacada no es de afabilidad, no es de me está criticando y me está atacando, tal vez debería darle un par de vueltas a esto. No, eso no ocurre.
cuando tú criticas y cuando tú atacas a alguien, la persona se refuerza todavía más en sus hábitos y en sus creencias, porque ve que lo opuesto es una persona emocional que está dejándose llevar por el odio que siente hacia ti, y lo que está haciendo es separar a esas dos personas. Entonces, cuando un vegano activista violento o que ataca y critica abiertamente a otras personas dice algo como tú eres un asesino, y tú implícitamente lo que está diciendo es tú vales mucho menos que yo porque tú tienes estos hábitos, la persona que está siendo atacada, y que en este caso pues es carnívora o omnívora, lo que le va a apetecer es comerse un filete en toda su cara para generarle a esa persona las mismas emociones negativas que esa persona le está generando a él. Y se nos olvida con mucha facilidad que el ataque, la crítica, el rechazar las ideas de los demás, el no respetar la individualidad de la persona que tenemos delante, lo único que hace es separarnos y hacer que no seamos más empáticos con las ideas de esas personas. En cambio, luego hay gente que sí que lucha por unos ideales concretos, que entiende estos procesos, son empáticos, son un poco más racionales y conscientes del funcionamiento de la mente humana, y no recurren al miedo, no recurren al ataque ni a la crítica para lograr lo que quieren. Yo recuerdo, por ejemplo, que tuve una pareja que era vegana, con la que estuve unos meses, que yo podía comer lo que quería tranquilamente delante de ella. Ella no me acusaba de nada, simplemente actuaba acorde a lo que ella consideraba que era correcto, y a mí, al tratarme de esta forma y respetar mi individualidad de opinión, hoy se me va un poco esa palabra, a mí lo que me apetecía era reducir mi consumo de productos de origen animal, sobre todo de carne en este caso, porque ella lo que transmitía era cercanía conmigo y podía yo asociarme y entender sus ideas y de dónde venía. Ni un ataque, ni una crítica, ni un solo comentario de pues a lo mejor deberías pensar en hacer esto, porque nada, absolutamente nada. Esa fue la forma en la que yo sentí que esas ideas más calaban en mí. Entonces, tengamos esto en cuenta. Cuando tengamos a alguien delante nuestro, no que tenga unas ideas que nosotros consideramos que no son las correctas, no luchemos con ellos. No debatamos calurosamente criticándoles, aunque ellos nos critiquen a nosotros. Pero nosotros, si no aceptamos esa crítica, si no nos rebajamos a su nivel, ya estamos transmitiendo que nuestros ideales, que nuestras creencias están por encima de esa crítica y de esos ataques, que nosotros creemos en ella no porque tengamos que atacar a otros ni decir lo pésimas que son sus propias ideas, sino que nosotros estamos a gustos con ellas y actuamos según ellas sin necesitar que todos los demás estén sometidos ante esas ideas. Una semilla jamás va a poder crecer a base de golpes y de gritos y de actos violentos. Una semilla de la que emane un árbol que pueda dar frutos solo va a crecer con amor si la riegas, si eres constante y si tienes paciencia. Así que recordemos esto: si actuamos y convencemos a los demás intentamos convencer a los demás desde el miedo y desde la negatividad y desde el no respetar sus propias opiniones, nada bueno va a salir de ahí. Y lo que estamos haciendo es separarnos entre nosotros, que a lo mejor no somos personas tan distintas, por esa necesidad que tenemos de imponer lo que nosotros consideramos correcto. Y al hacer esto, destruimos nuestro entorno, destruimos las relaciones sociales, destruimos nuestra propia capacidad de tener una perspectiva mayor que nos haga entender el mundo. Y esto es algo que podemos ver en muchos casos. ¿Cuántas personas, y a vosotros os ocurrirá también, no entiendo por qué dice eso, no entiendo por qué piensa así, no me cabe en la cabeza que haya personas que actúen de esta forma? ¿Cuántas veces escuchamos estas frases? Muchísimas veces. Pero en el momento en el que haces el esfuerzo de ponerte en los pies del otro, o sea, en la piel del otro, y caminar con sus zapatos, te das cuenta de dónde vienen y te das cuenta de que eso es lógico, que piensen así. Se nos olvida muchas veces que si tú eres cristiano y tienes ideas cristianas y no compatibilizas con las ideas musulmanas, se nos olvida muchas veces que si hubieras nacido en una familia
con ideas musulmanas, seguramente no, serías musulmán. Aquí en España, entre izquierda y derecha, que estamos todo el día combatiendo como estúpidos, se nos olvida muy fácilmente de que si hubiéramos nacido en un hogar que nos hubiera inculcado las ideas del partido contrario, seríamos de ese partido. Se nos olvida completamente. Nos pensamos que hay buenos y malos, que hay polos opuestos entre personas que luego no son tan distintas entre ellas, pero como necesitamos esa lucha interna, necesitamos ese sentimiento de estar rodeado de personas que piensan como nosotros y van en contra de las personas que piensan de otra forma, nos dejamos llevar por estos fenómenos y calificamos a las personas muy rápidamente y hace que nosotros, en el fondo, nos veamos completamente limitados y que no podamos entender el mundo como realmente es. Además, algo que también se nos olvida con mucha frecuencia es que todas las personas tienen un lado oscuro y nos dejamos llevar por la pereza, nos dejamos llevar por la avaricia, nos dejamos llevar por la codicia y por todo tipo de prácticas que forman parte de nosotros. No hay un bien y un mal, hay personas y dentro de esas personas hay todo tipo de comportamientos. Entonces tampoco pensemos que porque una persona tenga el mismo pensamiento que nosotros en ciertos aspectos, esa persona ya es impecable y cumple con todos los requisitos. Y esto lo vemos, por ejemplo, a la hora de seleccionar líderes o jefes, ¿no? Sobre todo en temas ideológicos, como es el cabecilla o la cabecilla de un partido concreto. Todo lo que hace es bueno. Es lo correcto. ¿Por qué? Porque yo pienso como él. Luego, ¿qué ocurre? Que hace ciertas cosas entre bastidores que no son tan decentes ni tan morales y tendemos a obviarlas porque a esa persona ya la hemos calificado como buena. Esto es el proceso contrario de lo que hemos comentado exactamente antes, ¿no? Y este tipo de cosas, esta avaricia, esta pereza, esta codicia, este ansia de poder, no son cosas que podamos barrer debajo de la alfombra. Nunca vamos a poder barrerlas debajo de la alfombra y siempre van a estar presentes condicionándonos. Y hay una frase también que me gusta mucho que dice: conocerás a tu pareja en el divorcio, a tus hermanos en la herencia, a tus hijos en la vejez y a tus amigos en las dificultades. Y es que en relación a todo lo que estábamos comentando anteriormente de este lado oscuro que no podemos barrer debajo de la alfombra, ni podemos ocultar por siempre, ni podemos ignorarlo, porque es algo que está ahí, la mayoría de las personas revelan su verdadera cara en los momentos difíciles, cuando la gente está bajo presión, cuando no todo a su alrededor está tranquilo, es cuando podemos ver cómo son las personas realmente. Y nos sorprenderíamos de la cantidad de gente que hay incluso a nuestro alrededor, que ante la presión y ante los momentos complicados no son la persona que nosotros creíamos que eran. Esto seguramente ahora mismo estáis pensando en una persona concreta o en varias personas que ante esta presión o ante ciertos eventos que a ellas las han incomodado, no han actuado como vosotros creíais que deberían haber actuado o que habrían actuado de ser la persona que teníamos en nuestras cabezas, ¿no? Y es que esto es otra de esas cosas que debemos aceptar, que no ocurre absolutamente nada. Si es que el ser humano es así, tenemos ese lado oscuro que muchas veces pretendemos ignorar o pretendemos eliminar a base de restricciones y de límites y de fuerza, pero está ahí, está siempre presente y es mejor aprender a gestionarlo que fingir que no existe o evitar que aparezca de alguna forma, y lo que hacemos con eso es que no podamos canalizarlo, que no podamos revelar lo que hay en ese lado y alumbrarlo para que tenga luz y aprendamos cómo gestionarlo, porque es la única forma en la que vamos a poder hacerlo. Y dicho esto, después de haber estado comentando estas ideas, que bueno, hoy se ha quedado un vídeo un poco más dispar de lo habitual, porque en el fondo son temas muy complicados de tratar, el lado oscuro y el lado
luminoso de las personas y de cómo se complementan y de cómo siempre hay una gama de grises muchísimo más amplia de lo que creemos y de lo que nos gustaría, porque esa gama de grises implica que no podemos juzgar a los demás y no podemos crear ideas tan rápidamente sobre las personas, sino que debemos de fijarnos en muchos aspectos de sus vidas, y ya no solo de las personas, sino de cualquier evento que hay en el mundo. Dicho todo esto, después de comentar estas ideas dispares, ¿hay esperanza para el mundo? ¿Puede el mundo mejorar con cómo vemos que van las cosas, con cómo son las personas y con cómo tienden a emanar este lado oscuro cuando se reprime y cuando no se hace consciente? Mi opinión es que obviamente sí, pero creo que el método, y esto es algo que Peterson dijo en un podcast, si no me equivoco, y creo que ha dicho en más lugares, el método, que yo estoy de acuerdo completamente con esa visión, la forma de hacerlo no es mediante la expansión de una ideología concreta o de unos términos concretos, ¿no? Muchas personas se creen esto. No, el socialismo, si llega a todos los sitios y se hace bien, soluciona el mundo. Los otros, el neoliberalismo, si llega y se hace bien, funciona. Ya, pero es que si se hace bien es eliminando completamente ese lado oscuro de las personas que hace que tengan ansias de poder, que quieran más dinero, que quieran ascender socialmente, incluso pisando a los demás y a costa de los intereses de los demás. Entonces, no tiene que ver, en mi opinión, no tiene que ver con la proliferación de una ideología concreta. Creo que la cuestión no es de bien y mal. Creo que la cuestión es de consciencia e inconsciencia. Y puesto que nosotros no podemos salvar a los demás, no podemos hacer que lleven a cabo todo este proceso de despertar y de ser responsables de sus actos y de ver de dónde vienen sus inseguridades, sus traumas y de cómo trabajar en ellos mismos. No podemos hacer ese proceso por los demás. Lo único que, en mi opinión, podemos hacer es hacer ese trabajo nosotros mismos, convertirnos en ejemplos de personas que sí sean capaces de alumbrar su lado oscuro, de controlarlo, de aprovechar sus fortalezas, de reforzar sus debilidades, de ser pilares y ejemplos de fortaleza y de determinación, incluso cuando las cosas no van bien. Y eso es lo único que podemos hacer que realmente, yo creo, que puede cambiar al mundo. Si todos nosotros demostramos que mediante ese proceso nos mejoramos a nosotros mismos, mejora nuestra situación y nos convertimos en ejemplos tranquilos que no intentan ni dar la chapa ni forzar a los demás para que adopten esa visión, sino que simplemente estamos ahí haciendo el trabajo por nosotros y para nosotros, inevitablemente las ideas que tenemos proliferan, y proliferan no mediante la palabra, no mediante el discurso, sino mediante el ejemplo, mediante la visualización de que esto en lo que nosotros hemos decidido creer nos está mejorando a nosotros mismos y está inevitablemente mejorando a las personas que están en nuestro entorno, porque nos convertimos en esos pilares de fortaleza, de disciplina. Y al hacer esto, la gente nos puede ver y puede compatibilizar más con esas ideas. Recordemos el ejemplo que hemos dicho antes de cómo atacar y criticar y mostrar a las personas que están equivocadas nunca funciona. Lo que funciona es nosotros encarnar esas ideas sin forzar a los demás, respetando la individualidad de los demás y convirtiéndonos en alguien al que le va bien porque ha adoptado unas ideas, pero que no necesita que las personas de su alrededor tengan las mismas ideas. Y para esto, lo que debemos hacer es empezar a hacernos ciertas preguntas que son muy duras, pero que debemos contestar para nosotros mismos. ¿Por qué ciertas cosas me causan tanto rechazo? ¿Por qué lo hacen? ¿Son esas cosas las que tienen el poder de rechazar? O sea, de generarme ese rechazo. ¿O soy yo mismo? Porque tengo ciertos, como hemos comentado, traumas, inseguridades o preferencias o creencias del entorno que me hacen rechazar esas cosas. Cuando te das cuenta de que eres tú mismo, de que nadie tiene ese poder si tú no se lo otorgas,
empiezas a iluminar tu lado oscuro y empiezas a generar más empatía por esas cosas o por esas personas que antes te causaban rechazo. La siguiente, ¿cómo puedo hacer las paces con esas personas que yo siento que odio? Cuando tenemos odio en nuestro interior, estamos enturbiando absolutamente todo y no estamos actuando desde el progreso y la mejora y la tranquilidad y la consciencia, sino que estamos actuando desde el rechazo y desde diferenciarnos de personas que nosotros no consideramos como buenas. Debemos hacer las paces y aceptar que la gente no va a cumplir con las expectativas que nosotros tenemos, porque esas expectativas están en nuestra cabeza y nos las hemos montado nosotros solitos, no tienen nada que ver con los demás. O sea, que dejemos de poner tanto el foco en cómo otros actúan en función de lo que yo considero correcto y simplemente actuemos según lo que nosotros consideramos correcto, sin necesidad de forzar a los demás, y hagamos las paces con los demás. Dejemos que sean como son. Ya llegará su momento si tiene que llegar, o no llegará si no tiene que llegar, pero no importa tanto lo que piensen. Importa más lo que tú pienses y cómo tú te sientas y la forma en la que seas congruente con tus propias ideas. Y otra pregunta muy importante también que debemos hacernos. Tengo a mi perro aquí dormido y se acaba de despertar con un susto. Otra pregunta muy importante que debemos hacernos es: ¿qué cosas me incomodan dentro de mi vida y estoy obviando porque sé que me incomodan? Puede ser todo tipo de cosas. Puede ser el odio que tienen ciertas personas, como hemos comentado. Puede ser ciertos aspectos de nuestras vidas que no estamos cuidando en la actualidad: nuestra alimentación, el ejercicio, las relaciones sociales, la pareja, nuestra autoestima, cualquier cosa de esas que nos incomodan. Y cómo podemos empezar a trabajar poquito a poco en ellas para que dejen de condicionarnos tanto. Bueno, y estas son 3 preguntas que más o menos pueden empezar a revelar algo de luz y que van a hacer que tú tengas que enfrentarte mentalmente a todas esas cosas a las que todavía no te has enfrentado. Pero es que cuando tienes esa sensación de miedo, de no me apetece contestar a estas preguntas, y te antepones ante esa incomodidad, es cuando realmente progresas y empieza a cambiar tu mente y empiezas a interpretar las cosas de otra forma. A mí, por ejemplo, yo recuerdo que en el pasado era una persona mucho más susceptible de lo que soy ahora y no podía entender ciertas cosas. No entendía los comportamientos de las mujeres, por qué elegían como elegían a ciertos hombres, que en mi opinión les consideraba unos capullos. No podía entender por qué ciertas personas tenían ciertas ideologías concretas que a mí siempre me habían enseñado que estaban mal. No podía entender por qué yo no alcanzaba el éxito en algunos aspectos de mi vida, mientras que otras personas sí. Y me refugiaba en eso, me refugiaba en mis propias creencias, pero en el momento en el que dije: si no entiendes algo, investigas sobre ello, aprendes, te enfrentas ante tus creencias y dices: o sea que todo lo que he creído hasta ahora estaba equivocado o parcialmente equivocado y estaba obviando un montón de cosas. Es en ese momento cuando realmente creces, cuando generas conciencia y responsabilidad sobre ti mismo, que son 2 palabras que tienen un poder increíble, pero increíble, la conciencia y la responsabilidad. Primero una y después la otra, en mi opinión. Son 2 palabras que tendemos a banalizar, porque al final son solo palabras, pero que son las que condicionan todo el mundo. Son las que condicionan la forma en la que la sociedad está avanzando. Cuantas más personas conscientes y responsables hay, mejor van las sociedades. ¿Qué ocurre? Que, desgraciadamente, pues la economía actual o la forma en la que vivimos tiende a ensalzar muchísimo todo tipo de distracciones y de adicciones que evitan que desarrollemos conciencia sobre nosotros mismos. ¿Por qué vamos a contestar estas preguntas que he comentado ahora, que son tan difíciles de hacer y tan difíciles de contestar con sinceridad, sin rehuir las respuestas que pueden darnos porque no nos gustan? ¿Por qué vamos a hacer eso si podemos vernos una serie, si podemos salir a beber tranquilamente, si podemos coger el móvil y ponernos a ver imágenes o vídeos visualmente atractivos y que nos susciten algunas emociones para relajar nuestra mente, ¿no?
Hay muchísimas cosas que fomentan esa inconsciencia y que nos mantienen embobados sin querer ver estas respuestas, o sea, sin querer hacernos estas preguntas porque queremos evitar esas respuestas porque nos dan demasiado miedo. Y el problema es que cuanto más mayor te haces, esto puede funcionar cuando eres joven, no pasa nada. Pero cuanto más mayor te haces y cuantas más responsabilidades tienes y cuanto más complejo se vuelve el mundo a tu alrededor, más necesario es que te hagas estas preguntas y que las contestes. Y ya no solo para que te vaya mejor en tu vida y tengas más éxito en lo que sea que estés haciendo, sino también para que tú puedas vivir más tranquilo, más feliz, sin ansiedad, sin depresión, sin preocupaciones extremas. E inevitablemente cuando estás en ese estado de tranquilidad y de seguridad, tomas mejores decisiones y las cosas en tu vida te van muchísimo mejor y no necesitas evadirte tanto. Y cuando aparece una cuestión que resulta incómoda, eres capaz de analizarla y de ver que tú no has hecho las cosas bien y que no pasa nada, no pasa absolutamente nada por decir, fui un idiota hace un mes, 2 meses, porque no tenía estos conocimientos, pero ahora que los tengo, puedo avanzar y puedo actuar de una forma distinta. Y cuando se presenta la situación, actúas de una forma distinta con esos nuevos conocimientos y tal vez la vuelvas a cagar y digas, a lo mejor tengo que afinar un poco más y todavía no tengo práctica en esos conocimientos. O a lo mejor te van bien y dices, conseguido. ¿Lo ves? Si es que en efecto no lo estaba haciendo bien y ahora sí lo estoy haciendo bien. Pero a lo mejor tienes que afinar y las cosas no van bien. Entonces no es cuestión de que digas, como no me ha ido bien la primera vez que he aplicado esto, significa que debo desechar todo esto. No, dale más oportunidades. Sigue indagando. Sigue, como dicen los ingleses, ¿no? Down the rabbit hole, en el agujero del conejo. Sigue indagando, sigue metiéndote, porque al final vas a encontrar algo. Así que bueno, lo dicho, después de este vídeo con tantas ideas así que en mi opinión son súper interesantes y que son muy, muy complicadas de tratar. Y esto en el fondo es mi opinión, lo que yo creo. No tengo la verdad, ni conozco a todas las personas, ni la forma en la que piensan todas las personas, pero son las conclusiones a las que yo he llegado después de leer muchísimo, consumir un montón de contenido respecto a esto, de hablar con un montón de personas, de ver cómo las personas que por lo general tienen más conciencia y son más responsables viven una vida mejor, y cómo aquellas que evaden este tipo de cosas o cuando yo las menciono un poco por la superficie quieren cambiar de tema porque saben que pueden encontrar cosas de ellos mismos que no les gusten, y cómo esas personas pues suelen ser las que más tratan de evadir la realidad y sus responsabilidades y que con mayor facilidad caen en el alcoholismo, en drogas, en tirarse viendo vídeos hasta las 4 de la mañana, incluso cuando el día siguiente tienen que madrugar porque no se duermen. Pues de todas esas experiencias yo saco estas conclusiones y esa forma en la que yo creo que funcionan las cosas, y en este caso tú eres el encargado de juzgar si para ti esto es lo correcto o si no es lo correcto, volviendo al inicio y como hemos hablado de este tipo de calificaciones correctas o incorrectas. Así que nada, si te ha gustado el vídeo y has sacado valor, como siempre te agradecería muchísimo que me dieras un like. Si tienes una opinión respecto a este tema, ahora sí que sí, me encantaría conocer tu opinión, porque son cuestiones que no siempre, esto no se comenta en las conversaciones que tenemos con las personas de nuestro entorno, ni con nuestra familia, ni con nuestros amigos. Así que, si os apetece, estaría encantado de poder saber vuestra opinión en los comentarios. Y bueno, ya sabéis que si queréis siempre podéis solicitar una sesión privada conmigo a través de mi web, laduchafria.com. Y nada, espero que paséis una semana estupenda y nos vemos pronto. Un abrazo muy grande. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante, no dudes en darle a like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.